Hola amigos, bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente en su podcast. La mentalidad lo es todo. A mis amigos de Instagram, a mis amigos de TikTok, gracias por estar aquí. Mis amigos de YouTube, gracias por vernos cada lunes 5 de la tarde. Y bueno, hoy voy a empezar con un tema que a todo el mundo le encanta, me lo han pedido 1000 veces, que hable yo al respecto del miedo, cómo superar miedos, cómo gestionarnos a nosotros mismos frente al miedo. Y bueno, miedo, nos va a durar el miedo hasta que nos archiven 3 metros bajo tierra. Así es de que dejen de rehuir su miedo y denle la bienvenida, porque el miedo puede ser un aliado. El miedo realmente es un indicador de que algo pasa. El miedo es algo que todo ser vivo siente, sea animal, sea ser humano. El miedo está ahí y es un indicador de que hay peligro, pero no necesariamente en el caso del ser humano siempre que hay miedo hay peligro. Vamos un poquito a analizar cómo es que se nos da tener miedo y les voy a pedir antes de que empecemos a todos ustedes que le den like, que se suscriban a todos nuestros canales en YouTube, en Instagram, en TikTok, porque pronto estaremos dándoles muchas sorpresas a los que nos sigan en todas nuestras redes. Les voy a pedir que se queden hasta el final el día de hoy, porque tenemos sorpresas para ustedes, para todos los que son microempresarios, autoempleados o quieren emprender. Y hoy que estamos hablando de miedo precisamente y les da miedo emprender, les vamos a ayudar a que puedan ver que existe un camino en el cual el miedo no sea un problema para que emprendan y para que creen un verdadero negocio que les dé calidad de vida y no uno que se las robe. Bueno, vamos a hablar entonces del miedo. Para el miedo yo tengo un acrónimo, ¿saben? Y si ustedes vieran MIEDO, miedo, diríamos mis inventos encaminados a distraerme de mi objetivo. A lo que me quiero referir es que el miedo existe en nuestra cabeza. Aquí afuera, en el mundo, yo no te puedo pedir que me traigas una cubeta llena de miedo, ¿verdad? Porque como tal no existe el miedo. Lo que existe son pensamientos temerosos que todos nosotros nos creemos y evidentemente se nos vuelven para nosotros como reales. Por eso el acrónimo dice mis inventos. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre en mi cabeza. Pero también tengo otro acrónimo que tiene que ver con temor. Y el temor para mí es testimonio equivocado mostrándose como objeto real. Es decir, que es algo que yo siento que pasa y que para mí es real, pero realmente solo está pasando entre una y otra de mis orejas y tiene que ver conmigo. Fíjate que muchas madres que, por ejemplo, dejan ir a sus hijos al antro y tienen miedo que les pase algo, y ellas toman medidas que creen que les van a ayudar para prevenir a sus hijos de lo que creen ellas que les puede pasar algo malo. Y realmente cuando le dices a una madre, sabes, no estás protegiendo a tus hijos de la realidad, solamente los puedes proteger de lo que tú temes, de lo que es tu experiencia, de aquello que a ti no te gustaría volver a vivir en tu vida y no necesariamente a ellos les va a pasar, pero las mamás piensan que es real porque ellas así lo viven. Y ahí empieza nuestro mecanismo del miedo a volverse ahora un problema, en vez de ser un, eh, una alerta de que tenemos que poner atención. Para muchos significa un freno de mano que ya no se mueven. Y por supuesto que hay muchísimos tipos de miedo. Hay miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a no pertenecer, miedo a que no te quieran, miedo a equivocarte, que creo yo es uno de los más extendidos. Y obviamente miedo a perder personas, relaciones, cosas, miedo a perder el status quo social, muchos miedos, pero todos tienen que ver con nuestra experiencia anterior. Miren, vamos a hablar de qué es esto, como cuál es el mecanismo del miedo. En la ontología manejamos un concepto que se llama
pasado presente no distinguido como pasado. Es decir, digamos que soy una niña y un canijo de barba y lentes llega un día y la viola. Y la niña desarrolla lo que tú y yo conocemos como un trauma, que no es otra cosa más que una decisión de no querer volver a vivir eso que fue muy desagradable. Entonces, como la mente funciona por asociación, es decir, asocio lo que estoy viendo con mi experiencia y entonces así es como aprendo a sobrevivir. Y para eso es tu miedo. Tu miedo es un mecanismo de sobrevivencia, que no para vivir, es para que no te mueras, pero no para que vivas. De hecho, gracias a tu miedo has dejado de vivir muchas cosas que te hubiera gustado vivir, pero que no te atreviste a vivir, precisamente por este mecanismo. Entonces, esta chica, que el tipo este de barba y lentes la genera una imagen en su mente, y cada que esta persona ve a alguien con barba y lentes que se parece y la mente asocia con esa figura que no quiere volver a ver en su vida, evidentemente, se conecta el mismo miedo como si lo tuviéramos enfrente. Y no es exactamente lo mismo. Por eso se llama pasado, que es eso que no quiero, que ahorita está presente porque mi mente asoció al cuate de barba y lentes que veo ahorita, que a lo mejor puede ser un pan, pero cuando tiene esas características, a mi mente se le alerta todo lo que para mí fue ese trauma, y entonces yo ya empiezo a sentir que esta persona es peligrosa o que me va a hacer algo o que me cae gordo incluso. Así funciona nuestra mente por asociación. Y qué bueno que funciona así, porque eso nos permite que cuando vemos situaciones similares a lo que ya tenemos experiencia, pues abramos el ojo bien, porque puede pasar algo. Ok, pero no para que nos detengamos, solamente es para que nos alerte. Así es que desde este lugar, el miedo es un gran aliado. Ahora que lo que nosotros hacemos con nuestro miedo, eso ya no es un gran aliado, eso muchas veces es lo que nos impide gozar y disfrutar la vida. Entonces, ¿cómo sería esto de cómo supero un miedo? Bueno, sabiendo el mecanismo del miedo, lo primero que quieres es reconocerlo. Si estoy viendo al cuate de barba y se me están conectando todos mis miedos de que hay peligro y que yo no quiero ni saber nada del tipo este, tiene que ver con que en mi mente los tipos de barba y con lentes están vetados por esa mala experiencia que tuve. Yo quiero que tú no me creas nada de lo que estoy diciendo, yo quiero que tú vayas a tu vida y lo vivas para que lo puedas ver cómo funciona en realidad. Tú ves algo, por ejemplo, si yo tuviera un encendedor y voy y acerco mi dedo, pero si tú fueras a ver así a tu bebé o a tu niño que va a meter el dedo a la lumbre, lo primero que se te prende a ti es se va a quemar. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una experiencia de que hacer eso te quema. Y eso sirve para que sobrevivas y no te vuelvas a quemar. Pero no siempre lo que crees que va a pasar o lo que te pasó a ti va a volverse a repetir. Solamente tienes miedo de eso. Y eso es lo que se vuelve real para ti en tu mente. Muy bien. Entonces, el primer paso del miedo es reconocerlo. Reconocer que tienes miedo. No es lo mismo que yo, con todo y mi miedo, vaya y yo haga lo que tengo que hacer, a que mi miedo me jale y me lleve para donde yo no quiero porque tengo miedo, y entonces ahora el que manda ya es mi miedo. Ya no soy yo con miedo, es el miedo me lleva a mí, no yo al miedo. Entonces, lo primero es que reconozcas que está pasando esto, que reconozcas tus procesos mentales, todas las ideas que traes, todos los temores que te imaginas en tu mente que te van a pasar, producto de la asociación de tu mente con lo que estás viviendo enfrente, pero lo que ya tienes experiencia detrás. Por A, por B o por C factores que te hicieron sentir que es la misma circunstancia. No, no es la misma, es una similar o una que parece similar, pero no es la misma. Entonces, lo primero es reconocer que tengo miedo. ¿Sabes? En el machismo, el macho suprime su miedo, hace como que no tiene miedo y sí tiene miedo. Tan tiene miedo que por eso lo suprime, porque miedo es parte de estar vivo.
El problema es lo que haces con el miedo o lo que el miedo hace contigo. Ese es el problema de tener miedo. Tener miedo no tiene ningún problema. Es síntoma de salud. Así es que acostúmbrate y deja de rechazar tu miedo. Tu miedo puede ser tu aliado, pero primero reconoce que tienes miedo. Y en reconocerlo como reconocer la sensación, lo que después quieres empezar a reconocer es qué pensamientos tienes al respecto de ese miedo y que lo empieces a cuestionarlo, a reconocerlo sin suprimirlo y a cuestionarlo. Como, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿A quién me recuerda esto que está pasando en este momento? ¿A qué situación de mi vida que no quiero que se repita me recuerda esto? Y ahí está la clave para que veas cuál es la unión que tu mente hizo de lo que tiene enfrente a lo que tienes en la memoria. Y ese es el primer paso, que identifiques el miedo. Fíjate que lo que te estoy compartiendo a mí me ha ayudado y a veces me he dicho y me he proclamado como un asesino de miedos. Si siento un miedo, como conozco el mecanismo para brincármelo, pues me vuelvo un asesino de miedo. ¿Cómo me vuelvo un asesino de miedo? Primero con calma, reconozco que tengo una sensación y que se siente que no me gusta y primero quiero identificar qué me evocó lo que estoy viendo en este momento, cuál es la memoria en mi cabeza que me está evocando. Eso no quiere decir que baje la guardia, eso no quiere decir que, no pasa nada, nada más déjame analizar esto. No, no, no. Quiere decir, ponte alerta porque hay algo que tu mente te alerta, que ya tienes experiencia que probablemente no es lo mejor para ti. Y luego vas a empezar a cuestionarlo. Y cuestionarlo es cuestionarlo para entenderlo. Cuestionar para, pues, ¿dónde aprendí a que me dé miedo, digamos? Voy a poner un ejemplo. Seguramente conoces personas que te dicen, no, a mí las matemáticas no me gustan. Y si le indagas un poquito más y le preguntas a esa persona, oye, a ver, platícame, ¿cómo ha sido tu experiencia con las matemáticas? Si le rascas un poquito, vas a llegar a algo similar a, no, es que yo en la secundaria un día no resolví un examen y el maestro se burló y todos se burlaron de mí. Y el miedo al ridículo de esa ocasión es lo que hace que la persona no solo no aprenda hoy matemáticas, sino que ya no quiera saber de las matemáticas y se defina a sí misma como, no, yo soy malo para matemáticas. O personas que no quieren volver a manejar porque un día chocaron y todo lo que se les recuerda es que el día que choqué sí salió muy caro y no tenía yo seguro, lo que sea, no sé. Pero puedes empezar a ver que siempre existe algo muy fuerte detrás del miedo, algo que vivimos, que ya no existe aquí y ahora, pero nuestra mente lo recuerda y lo asocia con lo que está presente y entonces para nosotros se vuelve real el miedo en este momento. Por eso vale la pena primero reconocerlo como, mira qué interesante, estoy sintiendo que este señor que no me ha hecho nada, que tiene barba y lentes, se parece al tipo que odio, que me, etcétera. Entonces, cuando lo puedes ver, no quiere decir que, ya te diste cuenta, ya se te quitó el miedo, no. Pero por lo menos ya puedes ahora tú empezar a estar en control de tu miedo y no tu miedo en control de ti y que te vuelves irracional y no quieres saber a ningún precio y cuántas veces has dicho de esto no quiero, porque lo que temes no es lo que tienes enfrente, sino lo que te pasó una vez y no quieres que te vuelva a pasar. Entonces, reconociéndolo, puedes decir, mira qué interesante. No como mira qué mal o mira qué bien, no, qué interesante. Qué interesante que me siento de esta forma. Entonces aquí puedes empezar a tomar decisiones de forma diferente. Aquí puedes querer brincar esa cortina de humo que supone el miedo. En mi experiencia, poder brincar esa cortina es liberador, porque ese miedo jamás en tu vida te vuelve a atacar, jamás. ¿Por qué? Porque ya te volviste consciente, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, y sabiendo que hoy hay mucho miedo de muchas personas de perder su negocio o de la crisis o de la economía o de la recesión que se avecina o que ya está de plano aquí en México a todo lo que da, hoy quiero darles un pequeño adelanto de algo que tengo para ustedes. Adelante.
¿Qué harías si en solo 1 hora pudieras descubrir las habilidades que necesitas para hacer crecer tu negocio? No vengo a motivarte, vengo a hacerte las preguntas que nadie más te ha hecho para que empieces a ver lo que no estás viendo y conviertas oportunidades perdidas en ingresos reales. La escuela te enseñó a trabajar, no a ser empresario. Y por eso muchos negocios no crecen. He ayudado a más de 2,000 empresarios a lograr resultados aún en tiempos difíciles. Si estás listo para pensar distinto, haz clic en el botón e inscríbete. Y bueno, regresamos con mis amigos de YouTube. Si tienen miedo de perder su negocio, pues ya saben, síganme. En los próximos días estaremos liberando un programa para microempresarios que tienen ya miedo por cómo se vienen las cosas, todos los cambios que se están experimentando y que tengan las herramientas para salir adelante y tener una vida de gozo y no una vida de temor. Bueno, regresando al tema, dijimos que hay que cuestionarlo, que hay que cuestionar ese miedo que está en nuestra cabeza y vamos a decir por qué cuestionarlo. Porque generalmente lo que piensas le haces caso. La gran mayoría de las personas nos creemos nuestros pensamientos y entonces por eso el miedo se vuelve algo real, algo que genera emociones, porque primero empieza por un pensamiento y después se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento es el que está asociado al pasado, a esa mala experiencia que tuvimos del pasado y por eso sentimos hoy ese miedo y hasta le gritamos al que tenemos cerca de nosotros porque no reacciona de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque esa persona no tuvo la experiencia que nosotros tuvimos y no tiene esa conexión que nosotros tenemos con este evento que se parece a cómo vivimos ese otro que no queremos. Entonces, reconocerlo es el primer paso. Y esto es hasta para los alcohólicos anónimos, ¿no? El alcohólico que no reconoce que es un alcohólico nunca va a ir a Alcohólicos Anónimos y nunca va a dejar de tomar. El primer paso para resolver un problema es primero reconocer el problema. Y el primer paso para superar tus miedos es primero reconocer tu miedo, reconocer que te sientes de una o de otra manera. Y luego empezar a tomar acciones. Los que estamos ya más avanzados en esto, ahorita les voy a compartir un evento de miedo que me pasó hace ya 12 años y del cual a través de ese evento dejé de tener miedo a los escenarios, aplicando lo que hoy te estoy compartiendo. Primero reconocerlo y después tomar acciones al respecto. Y tomar acciones quiere decir brincártelo, es decir, no hacerle tanto caso a mi mente con respecto al miedo, tomar nota del peligro que mi mente ve, sí, pero no hacerle caso de todos los temores que mi mente tiene al respecto, porque la circunstancia que tienes enfrente, aunque se parezca a otra, no es la misma. Muy bien, les voy a hacer una comparativa de una vez que yo aprendí a superar un miedo escénico y que tiene que ver con lo mismo que les estoy compartiendo ahorita. Ahorita se los estoy compartiendo de forma técnica, pero les voy a platicar cómo se ve esto en persona, es decir, en vivo y a todo color. Fíjense que en alguna ocasión me invitan a Cancún a dar una conferencia para 600 personas. Y todo iba muy bien, entro al salón, un salón enorme, y se veía ahí todo el público y unas pantallotas al frente. Y de repente empiezan a anunciar mi nombre como si estuvieran anunciando a Mark Zuckerberg y no a Samuel Bistre. Y de repente me empezó a entrar voy a llamarle como le decimos todos, el nervio, ¿no? Como, híjole, ¿qué onda? Y quiero que vean en tiempo real cómo fue todo este proceso de primero reconocerlo, no suprimirlo, luego brincármelo y entonces entender otra dimensión de mi ser que ya no está limitada por ese miedo. Entro al escenario entro al salón y me empieza a dar miedo y bueno, yo monitores para acá, a ver, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué está en mi mente que estoy en este momento experimentando miedo? Y miren qué chistoso, lo que estaba en mi mente es que me presentaron de tal nivel que hasta pensé, dije, no, pues cuando vean que soy de región 4 pues hasta se van a decepcionar porque me están presentando casi como Anthony Robbins, ¿no?
Y entonces dije, mira, qué chistoso, me está dando miedo porque me estoy contando yo a mí que los puedo decepcionar porque me presentaron muy alegóricamente. Primera nota que tomé ese día es, mira, pues cuán baja está mi autoestima que hasta yo no creo que valgo igual que el Anthony Robbins. Ese fue tema 1. Tema 2 es, a ver, espérame, yo estoy preparado para hacer esto, pero me está dando miedo de decepcionarlos. Ok, tomo nota y dije, si esto es, yo aprendí de Moji Wani una frase al respecto de miedo que dice, ¿qué es aquello a lo que más tiempo, miedo le tengas? ¿Cómo se quita? Hazlo. Hazlo. No, pero no, deja de hablar, hazlo. Entonces, ¿qué fue para mí en ese momento hacerlo? Dije, tengo este miedo, qué interesante. Y ya tenía yo el microfonito y todo listo y que camino al escenario. ¿Por qué camino al escenario? Porque cuando te pones en acción, el mentiroso de tu mente, el que dice que tienes que tener miedo, como si se pusiera el cinturón de seguridad y te observa qué es lo que vas a hacer. Y tú lo has experimentado cuando empezaste a aprender a andar en bicicleta, chance te daba miedo y el camino fue atreverte y dar el primer paso. Bueno, pues es lo mismo que te estoy compartiendo, atreverme y dar el primer paso. El primer paso fue caminar al escenario sin saber ni qué iba yo a hacer. Subo al escenario, imagínate ver un escenario con 600 personas y decirles, hola, buenos días, soy Samuel Vistre, y allá abajo tenía yo miedo. Me acusé. Al acusarme, ya no me agarra el síndrome del impostor de querer quedar bien con ellos y suprimirlo y pensar que no, todo está muy bien. No. Sí, tengo miedo, me acabo de subir y me dio miedo. Acepto que tengo miedo, no pasa nada. Pero con todo y mi miedo, me puse a dar una conferencia y después de acusarme que allá abajo tenía yo miedo y después hacer mi exposición normal, sin presionarme, sin querer gustarle a los de allá afuera, voy a decirlo así, me puse a dar la mejor plática que me salió. Después de hora y media de terminar mi conferencia, ¿qué les platico, amigos? Se me formaron 200 de esas 600 personas que querían que les diera yo un autógrafo en un libro que les habían regalado. Y fue muy sorprendente para mí ver cómo, con todo y miedo, me subí al escenario sin ponerle atención a mi miedo. Hice lo que sabía yo hacer, lo que tenía yo que hacer. No me dejé invadir por el miedo, sino que más bien yo, con todo y mi miedo, me subí al escenario y empecé a hacer lo mejor que sé hacer. Y tal fue la recompensa que me dio la vida que 200 personas por primera vez en mi vida se me formaron para que les diera yo un autógrafo. Imagínense para el Anthony Robbins fallido que me sentía yo unos instantes antes, que la gente se para y te pide un autógrafo. Desde entonces, nunca más me ha dado miedo subirme a un escenario, porque descubrí que lo que le tenía yo miedo no era a que yo le iba a regar en el escenario o que la gente me iba a criticar. El miedo era a que se repitiera una escena de mi pasado, donde no fui suficiente, donde la hice mal, donde la regué. Y eso es lo que nos pone nerviosos. Y tú te has dado cuenta en tu vida que cuando te pones nervioso y el miedo empieza a abundar en ti, la riegas peor todavía. Pero cuando te mantienes en calma y le dices a tu mente, gracias por la información de ese miedo, pero igual sigues actuando con tu mejor versión, lo mejor que sepas, ese miedo nunca más te vuelve a detener, nunca más te vuelve a parar. Cuando me bajé del escenario, me bajé con una satisfacción muy grande porque acababa yo de vencer un miedo interno mío, el miedo al ridículo, el miedo a fallarle a mi público y todos esos rollos que todos los que damos conferencias en algún momento siempre experimentaremos. Bueno, pues yo dejé de experimentarlos porque viví en carne propia lo que fue ponerme en acción y hacer lo que iba yo a hacer, y cuando no ocurrió toda la tragedia que en mi cabeza yo me imaginé, pues obviamente ese miedo perdió alcance en mi vida y lo pude superar. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que te atrevas. Te estoy diciendo, toma nota del miedo y de todos modos ve y haz lo que quieres hacer, cuidando lo que tu miedo te dice que puede pasar, sí, cuídalo.
pero no te detengas. Confía en ti. La situación que estés viviendo en cada momento no necesariamente es la que viviste en algún otro momento de tu vida. De hecho, dista mucho de ser la misma, pero como se parece, pues tu mente manda la alerta. El problema es que todo lo que tu mente dice, tú te lo crees. Entonces, una vez que empiezas a superar el miedo por actuar, te digo, el mentiroso de mi mente que me decía que no lo iba yo a hacer y todo, cuando me puse en acción no tuvo más que ponerte el cinturón de seguridad y ver lo que iba yo a hacer. Y cuando estás tú en acción, el miedo no ocurre. Cuando te detienes, el miedo ocurre. Y cuando no te pones en acción nuevamente, el miedo te paraliza. El secreto para el miedo es la acción. Y ya sé que me vas a decir, sí, pues sí, para ti es muy fácil decirlo, pero cuando estoy viendo algo que, sí, yo sé que puedes estar viendo y se te muestra que todo está muy peligroso, pero solo se te muestra, no necesariamente es tan peligroso como te estás imaginando. Pero nuevamente te pido, no me creas, ve a tu vida y pruébalo con miedos chiquititos y luego ve subiéndole el calibre del miedo y cada vez miedos más grandes. Toma práctica y vas a ver cómo más fácilmente cada ocasión vas a empezar a poder superar miedos. ¿Y qué sigue de esto? Pues sigue el siguiente miedo, porque una vez que matas al primero, que te liberas del primero porque te pusiste en acción y comprobaste que todos los temores que tenías no fueron reales, entonces lo que vas a ver que ocurre es que se vuelve una acción adictiva. Y ya quieres ir por el siguiente miedo, porque la sensación de libertad cuando superas un miedo es impresionante. La sensación de libertad interna, de autoafirmación que viene por brincar un miedo, nunca regresarás a tu estado original. Tanto que el año pasado, yo les platiqué esto que fue hace 12 años. El año pasado me invitaron a dar una conferencia para 4,500 personas, que superaba por mucho mi récord anterior. Y estaba yo tranquilo. Y mi esposa que estaba junto a mí me dice, ¿no les tienes miedo? Son 4,500 personas. No, no, porque mi mente está en silencio. Y porque sé que de esos 4,500, 2,000 van a decir que soy el mejor y 3,000 van a decir que soy el peor que han visto en su vida. Y ni unos ni otras. Como no está en mi control, pues lo permito que salga como sea. Y entonces eso me permite estar tranquilo, me permite hacer lo que sé hacer bien sin quererlos impresionar. Esto es el secreto, siendo auténtico como eres. No quieras impresionar a nadie porque eso es un síntoma de que estás suprimiendo tu miedo. Y los que suprimen el miedo se quedan toda la vida esclavos de su miedo. Los que lo reconocen, voy a decirlo así, a ver si así te hace sentido. Cuando tú sacas a la luz un miedo, los miedos en tu cabeza son como murciélagos. Ahí en lo oscurito de tu cabeza hacen bu y te espantan. Pero cuando las sacas a la luz de tu conciencia, como decir, esto es lo que estoy sintiendo, ok, de todos modos voy y lo hago. Los miedos huyen como los murciélagos ante la luz del sol. Bueno, los miedos huyen ante la luz de tu conciencia. Hazlos conscientes. Y puede ser que en esta ocasión no te atrevas y por lo menos tomarás nota de, oye, no me atreví de todas formas. Y podrás ver cuáles fueron tus razones para no moverte y estarás ganando experiencia para que a la siguiente probablemente sí te atrevas. Yo te recomiendo que empieces por miedos chiquitos y poco a poco le vayas subiendo el volumen y después vas a poder superar prácticamente cualquier miedo que te embargue, si es que tú estás dispuesto a ponerle intención y compromiso. Intención de superarlo y compromiso a tu propia vida de no quedarte atrapado por una idea temerosa, por algo que se parece a algo que tú crees que ya es inminente. No siempre es inminente. Y yo no te estoy invitando a que seas imprudente y vayas y lo hagas a lo idiota, no. Te estoy diciendo que incluido tu miedo, cuidando lo que tu miedo te preocupe, cuídalo, pero igual no te pares y sigue en acción. Y cuando te sorprendas que haces las cosas y que eso que temías no ocurrió, cada vez es más fácil que los miedos los puedas superar por acción. Es una práctica, no es la fórmula que yo te doy de así se rompen todos los miedos, a lo mejor no, pero en la medida en la que te pones en acción, tus miedos van a quedar superados.
porque tus miedos son ideas temerosas, no son la verdad. ¿Están basados en experiencias que para cada uno de nosotros fueron verdaderas? Sin duda, pero ya no existen más que en nuestra memoria. Y cuando empieces a superar un miedo y te des cuenta que te puedes ir liberando de los demás, empezarás a ser una persona cada día más libre, más feliz, más contenta, pero sobre todo más realizada, porque sabrás que ahora tú tienes miedos, que los miedos ya no te tienen a ti, porque es una gran diferencia. Y eso es lo que te quiero compartir por esta ocasión y te voy a recomendar que en los próximos días empieces a buscar a qué le tengo miedo y te la brinques de esta forma. Lo reconoces sin suprimirlo, lo cuestionas como de verdad esto puede pasar. Inclusive existen técnicas como para decir, a ver, ¿qué es lo peor que me podría pasar si hago esto? No, pues que me pase esto. Ah, esa es, pues ya voy y lo hago. Y te das cuenta, cuando te permites actuar, de que eres más poderoso de lo que a veces te crees. Pero solamente eres poderoso cuando estás en acción, no cuando piensas en actuar. Y no puedes porque tienes un miedo al que no quieres desafiar. Tu miedo es una idea, no es la neta. Es solamente una perspectiva que te dio tu pasado y que la puedes superar hoy, pero necesitas tú atreverte. Y cuando descubras que rompes el chiquito, luego rompes uno un poquito más grande y al ratito cualquier miedo se te va a hacer chiquito porque vas a comprender de primera instancia que el miedo es una conversación que sostienes dentro de ti mismo, de la cual tú ya siempre tienes la razón y que al no actuar garantizas que siga ahí. Pero cuando actúas se rompe el hechizo. Cuando actúas es como si penetraras ese velo de humo que parece temeroso y cuando sales del otro dices, oye, pues aquí está más bonito. Sí, pero antes de cruzar este velo se veía todo horroroso del otro lado. ¿Por qué? Porque lo que me decía que iba a ser horroroso era mi mente, mi imaginación, y generalmente pensamos en la peor tragedia, ni siquiera pensamos en que nos puede ir bien. Y es normal, es nuestro miedo inicial o primario de supervivencia, que no queremos que nos vuelva a pasar aquello que fue doloroso en el pasado. Pruébalo, no me la compres. Y nos vemos aquí la siguiente semana para que podamos seguir hablando de la mentalidad, lo es todo. Síganme en mis redes sociales, compártanle este capítulo y este episodio a personas que ustedes conozcan en su vida que son temerosos. Y si me ayudas a tocar una sola vida, habrás hecho el día de hoy una gran labor para la humanidad, porque me estás ayudando a que lo que yo ya descubrí que es un paraíso, se lo pueda yo compartir a más personas y tú te puedes sentir parte de eso, porque tú compartiste este video. Denle like, pónganle a la campanita para que cada que saquemos nuevo material ustedes se enteren, y a nuestros amigos de Instagram y de TikTok, les pido que se vayan a YouTube para los próximos capítulos, para que puedan interactuar con nosotros y interactúen haciéndome preguntas de lo aquello que les preocupa, de lo que yo estoy hablando, o si hay algún tema que quisieran que yo trate y está en mi área, con muchísimo gusto lo trataré. Gracias, bendiciones, nos vemos la próxima.